Oremos juntos. Padre Santo, lleno de gracia y amor, te damos gracias. Te agradecemos por habernos salvado con tu gran poder, gracia y amor. Además, te agradecemos por la gracia con la que nos has protegido y guiado para que podamos vivir el resto de nuestras vidas en tu santa iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Conforme pasen los días, concédenos la sabiduría para darnos cuenta de cuán grande es la gracia y el amor que nos has dado, y ayúdanos a comprenderlo más profundamente. Te pedimos que no permitas que nuestros corazones, pensamientos se vean atraídos por las cosas vanas y sin sentido de este mundo, sino que nos sostengas y nos guíes firmemente. En este mundo que se vuelve cada vez más confuso, despiértanos y guíanos para que podamos cumplir plenamente con nuestro papel como la sal y la luz. Señor, te pedimos que nos concedas sabiduría para que a través de tu palabra podamos discernir cómo será verdaderamente el final de los tiempos y que también por medio de tu palabra podamos aprender qué es lo más necesario en este último tiempo. Confiamos sinceramente en ti y te pedimos que nos ayudes y nos guíes en este proceso. Hoy también gracias a tu preciosa gracia hemos podido reunirnos con nuestros hermanos y hermanas salvos en un solo lugar. Te damos gracias por permitirnos compartir este tiempo de comunión valiosa y de gracia. En esta hora, a través de tu palabra, ayúdanos a comprender y conocer al Señor más profundamente. Te pedimos que obres y nos ayudes para que sea un tiempo valioso en que podamos grabar en nuestros corazones cuán preciosa es la sabiduría de conocer a Jesucristo. Te pedimos que guardes y guíes a aquellos que por diversas razones no pudieron estar con nosotros el día de hoy, para que donde quiera que se encuentren y en cualquier circunstancia, no olviden su deseo de anhelar tu gracia y amor. Protégelos y guíalos. En este tiempo confiamos plenamente en el Espíritu Santo y te pedimos y te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús, que nos ama y nos guarda. Amén. Busquemos 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Leamos juntos solo el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo han estado durante este tiempo? El clima está muy frío, ¿verdad? Han pasado algunos días desde el comienzo de la primavera, pero desde entonces las temperaturas han caído por debajo de cero, y este frío no parece desaparecer fácilmente. Parece como si el invierno quisiera mostrarse con más intensidad en su última etapa. Cuanto más se acerca el final de los tiempos, más se manifiestan ciertos fenómenos de manera evidente. En este tramo final del invierno, hay algo que podemos reflexionar. El pasaje que hemos leído hoy pertenece a la última epístola escrita por el apóstol Pedro. En la Biblia encontramos 2 epístolas escritas por él, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. El pasaje de hoy está en Segunda de Pedro, su última epístola. Además, esta epístola tiene solo 3 capítulos. Y hemos leído el último versículo, el versículo 18 del último capítulo, el capítulo 3. Por eso hoy vamos a reflexionar sobre el último versículo del último capítulo de la última epístola de Pedro. A través de este versículo podemos ver cómo es el fin de los tiempos y qué es lo más necesario y urgente para nosotros en estos últimos días. Se nos dice que lo más esencial es el conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, hoy al reflexionar sobre este pasaje, quiero que consideremos juntos 2 aspectos: el fin de los tiempos y el conocimiento de Jesucristo. Al hacerlo, espero que este sea el momento para que cada uno de nosotros piense en qué es lo que realmente estamos buscando y persiguiendo como cristianos en estos últimos tiempos.
Primero, en este 2025, la gente dice de manera unánime que estamos viviendo en los últimos tiempos. Hace poco escuché a un meteorólogo en las noticias comentar algo interesante. Dijo, este abril la humanidad experimentará un calor que nunca antes hemos conocido. Así la gente lo expresa. Hoy en día se escucha muchas expresiones como algo que nunca antes hemos experimentado o algo que nunca antes hemos vivido. Estas palabras se han estado repitiendo durante últimos años. Incluso al final del verano pasado se dijo algo similar. Este año fue el día más fresco. Estas frases siguen surgiendo. Al ver todo esto parece evidente que el mundo realmente está acercándose a la manifestación de los últimos tiempos. Como cristianos sería bueno que tomáramos un momento para reflexionar sobre cómo el 2025, desde una perspectiva bíblica, podría ser realmente el fin de los tiempos. Jesús en Mateo 16, versículo 3 dijo, «Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis». Es importante saber qué tipo de era estamos viviendo. Por eso en la Biblia se divide la historia en dos grandes periodos, antes de la venida de Jesús y después de su venida. El periodo de antes de la venida de Jesús se divide principalmente en la época desde Adán hasta Abraham, y se conoce como la era de la conciencia, y desde Abraham hasta la venida de Jesús se denomina la era del pueblo elegido o la era de la ley. Esa era ya pasó. En el tiempo en que ahora vivimos actualmente es conocido como la era de la gracia. También se llama la era de la iglesia o la era de los gentiles. Esta era no continuará indefinidamente, ya que Jesús, después de morir, al resucitar y ascender, prometió que regresaría. Por lo tanto, el periodo desde su ascensión hasta la segunda venida en el aire es conocido como la era de la gracia. Y después de la segunda venida de Jesús en el aire, cuando Él regrese a la tierra, habrá un periodo de 7 años, conocido como la tribulación de 7 años en este mundo. Después de ese tiempo, Jesús renovará completamente el mundo y gobernará sobre la tierra durante 1000 años. Y al final de esos 1000 años, este mundo desaparecerá por completo y se dividirá en el cielo eterno y el infierno eterno. Esa es una de las características más destacadas de la era de la que la Biblia describe para estos tiempos. Sin duda, la época en la que vivimos es la era de la gracia. Sin embargo, me gustaría que reflexionáramos sobre el 2025, que podría ser el último año de esta era de la gracia desde una perspectiva bíblica. En el libro profético de Ezequiel, específicamente en los capítulos 38 y 39, se habla sobre la última guerra del fin de los tiempos. En esa guerra, Israel luchará junto con las fuerzas aliadas de Rusia, y el conflicto culminará en una guerra nuclear que llevará a la destrucción total de la humanidad. Esta es la esencia de lo que se describe en estos capítulos de Ezequiel para que Israel pueda enfrentar a la poderosa Rusia y sus aliados. Los descendientes de Israel que estaban dispersos por todo el mundo deben necesariamente regresar y convertirse en una nación independiente. Solo así, cuando Israel sea fuerte, podrá luchar contra Rusia. Por eso Ezequiel 36 se habla sobre la restauración de la tierra de Israel en Ezequiel 37, sobre la restauración del pueblo de Israel. Sorprendentemente, en nuestra época, Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948. El pueblo de Israel comenzó a dispersarse por todo el mundo a partir del año 722 a.C., cuando el imperio asirio destruyó el reino del norte de Israel. Y las 10 tribus del norte se dispersaron por todo el mundo. Luego, en el año 586 a.C., el sur de Judá fue invadido por Babilonia y su pueblo fue llevado cautivo. Así el pueblo de Israel comenzó a dispersarse por todo el mundo hace más de 2600 años e incluso mucho antes de eso. Y en el año 70 después de Cristo, poco después de la muerte y resurrección de Jesús,
El general romano Tito destruyó completamente Israel y el pueblo de Israel fue disperso por todo el mundo. Luego, en el año 135 después de Cristo, bajo el emperador Adriano, se promulgó una ley que prohibía a los judíos vivir en la tierra de Israel. De esta manera, los israelitas fueron dispersos de una manera definitiva. El pueblo de Israel, estando disperso de esta manera, no tuvo una nación propia hasta el 13 de mayo de 1948, cuando Israel fue restaurado como un estado independiente. Si esa situación hubiera continuado, la idea de una guerra entre Rusia e Israel podría parecernos algo lejano o irreal. Sin embargo, es sorprendente que el pueblo de Israel, que fue dispersado por todo el mundo, recuperó su independencia el 14 de mayo de 1948 y el 7 de junio de 1967 recuperó Jerusalén, la ciudad más importante. En la época en que vivimos, el 7 de diciembre de 2017, el presidente Trump reconoció Jerusalén como la capital de Israel, algo que ningún otro presidente había hecho. Esto sucedió durante su primer mandato y ahora estamos viviendo en la era de Trump en su segundo mandato. A observar estos acontecimientos, recordamos que Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 24, versículo 32 al 33. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. Cuando veáis todas estas cosas. Esto significa cuando veamos la restauración del pueblo de Israel. En 1948, Israel recuperó su independencia. En 1967 se recuperó a Jerusalén, su ciudad más importante. Y en 2017, Jerusalén fue reconocida como la capital de Israel. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Por lo tanto, desde una perspectiva bíblica podemos afirmar que el año 2025, el tiempo en el que vivimos, es definitivamente el fin de los tiempos. El periodo del fin de los tiempos es en realidad muy larga, no podemos medir con precisión cuánto dura, ya que está bajo la soberanía de Dios. Cuando hablamos de nuestra etapa escolar, no nos referimos a un solo día, sino a años específicos, por ejemplo, los 5 años de secundaria, ¿verdad? Así como esos 5 años de secundaria son considerados la totalidad de esa etapa. El fin de los tiempos también tiene un periodo determinado por Dios, aunque no sabemos cuándo exactamente. Lo que sí sabemos es que está llegando a su fin. Y esto lo podemos ver claramente a través de la Biblia. En esos últimos tiempos hay fenómenos destacados que aparecerán en el mundo. Existen diversos fenómenos. Jesús también dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en Mateo capítulo 24, versículo 12, añadió, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El apóstol Pablo también dijo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La Biblia describe de diversas maneras cómo será el fin de los tiempos. En medio de estos aspectos, ¿cuáles son los fenómenos más destacados del fin de los tiempos que podemos considerar en este momento? En primer lugar, vivimos en una era de caos. Marquen 2 de Pedro y abran sus Biblias en Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Leamos juntos. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Lo malo es malo, y lo bueno es bueno. El bien y el mal en realidad no se pueden comparar. La luz y la oscuridad tampoco pueden compararse.
No tiene sentido decir esto es más brillante que la luz cuando vemos la oscuridad. La luz se compara con la luz. Cuando observamos las estrellas, las comparamos entre sí diciendo, esta estrella es más brillante o aquella es más brillante, ¿no es así? La luz y la oscuridad no son algo que se puedan comparar. En los últimos tiempos la gente le dice bueno a lo malo y lo malo a bueno. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Llaman mentira a la verdad y a la verdad mentira. Este es un fenómeno muy destacado que aparece en los últimos tiempos. La razón es porque las personas están embriagadas con algo, están sumergidas en algo. Por eso vivimos en una época en la que las personas no pueden distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, ni reconocer el orden establecido. Veamos Isaías capítulo 28. En sus Biblias, Isaías capítulo 28, Isaías capítulo 28, leeré Isaías capítulo 28, versículo 7. Pero también esto se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron con la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Lo sorprendente es que no solo el pueblo estaba sumido en el vino y en el placer, sino también los sacerdotes, profetas y líderes que los guiaban. Como resultado, incluso los jueces cometían errores en sus juicios. Está escrito que hasta no haber lugar limpio, toda mesa está llena de vómito y suciedad. Ahora vayamos a Jeremías capítulo 4, el libro que está después de Isaías. Jeremías capítulo 4, versículo 22. Así dice, leamos juntos este versículo, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer mal, pero hacer el bien no supieron. Lo sorprendente es que tienen una asombrosa sabiduría para hacer el mal, cometen injusticias, mienten, calumnian. Sin embargo, la Biblia dice que pero hacer el bien no supieron. La razón por la que esto sucede es porque no hay un estándar claro. No pueden distinguir entre el bien y el mal. Y eso se debe a que todo está en caos. Por eso en el versículo 21 del capítulo 5 dice lo siguiente. Jeremías capítulo 5 versículo 21. Yo les leo Jeremías capítulo 5 versículo 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Después Dios habló sobre la arena del mar que él había determinado, la cual nunca ha cruzado los límites del continente. Sin embargo, las personas están sobrepasando los límites que Dios ha establecido. Jeremías 5:22, a mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene un corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Estamos viviendo de esta manera. Dios envía la lluvia temprana y la tardía, pero vivimos sin darnos cuenta de que esa es su gracia. Y en el versículo 26 está escrito, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, fueron hallados en el pueblo de Dios impíos. Por eso,
Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres como jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Leamos juntos versículo 29. ¿No castigaré esto? Dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. En estos últimos tiempos todo está en completo caos y confusión. Las personas no pueden discernir lo que es correcto o incorrecto. Está escrito que no solo el pueblo no podía juzgar, sino también sus líderes. Debemos recordar que el juicio debe llevarse a cabo de manera más justa posible. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 1, 17 dice, el juicio es de Dios. Cuando el juicio se lleva a cabo de manera justa, la nación está en paz y estabilidad. Sin embargo, dado que el juicio no se realizó de manera justa, Dios dijo asombrosamente en Isaías capítulo 9, versículo 16, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Esta es una de las características destacadas que aparecen en los últimos tiempos. Otro punto a considerar es lo que dice en Salmos. Veamos Salmos capítulo 12. Leamos juntos Salmos 12:8. Cercando andan los malos. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres, vileza significa algo bajo, indigno y despreciable. Son cosas que no deberían exaltarse entre los hijos de los hombres, sino que deben desaparecer. Sin embargo, cuando esa vileza se exalta entre los hijos de los hombres, cercando andan los malos. En otras traducciones se expresa como si los malos anduviesen con arrogancia, expandiéndose por todo lugar. Este es uno de los fenómenos que aparecen en los últimos tiempos. Cuando una situación como esto ocurre, la gente se oculta. Por eso en estos últimos años, en esta época en la que vivimos, no hay personas verdaderamente humanas en ningún país. ¿Qué quiero decir con esto? No hay nadie quien pueda guiar correctamente a su nación. Esa es la realidad de la época en la que vivimos. Veamos Proverbios capítulo 28, versículo 2. Comencemos con el versículo 2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas el hombre entendido y sabio permanece estable. Por la rebelión de la tierra muchos comienzan a alzar sus voces. Todos en todas partes están alzando sus voces. Leamos versículo 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. En estos últimos tiempos las personas se esconden debido a que estos fenómenos se manifiestan de manera destacada. Los líderes que deben guiar y dirigir correctamente a las naciones que también han sido seducidas. Por eso la Biblia dice que sus gobernados se pierden. En Mateo 24 Jesús señaló en el templo y dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En ese momento los discípulos le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida de fin de siglo? La primera respuesta que Jesús dio fue, mirad que nadie os engañe. Hermanos, los últimos tiempos son tiempos de engaños, tiempos en que podemos ser fácilmente engañados. En Isaías capítulo 19, versículo 15, la Biblia dice, y no aprovechará a Egipto, cosa que haga la cabeza o cola, la rama o el junco. Esto significa que la sabiduría ha desaparecido, el conocimiento se ha perdido, es decir, las personas no saben lo que está bien y lo que está mal. Hermanos, si miramos la historia del pueblo de Israel, veremos que hay tiempos finales en su historia. Un ejemplo representativo es cuando Israel cumplió el reino unificado bajo los reyes Saúl, David y Salomón. Sin embargo, Salomón murió en el año 930 a.C.
Y a partir de ahí el reino de Israel se dividió en el norte y en el sur, similar a lo que ocurrió en Corea. El último rey del reino unificado fue el rey Salomón. Pero ¿qué tipo de hombre era Salomón? Dios le dijo: demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Por lo tanto, Salomón gobernó el país con esa increíble sabiduría. Usó esa sabiduría para formar alianzas pacíficas con los países vecinos a través de matrimonios de conveniencia. A través de esa sabiduría, Salomón logró hacer paz con los países vecinos sin derramar sangre. Pero al realizar matrimonios de conveniencia, las mujeres extranjeras fueron a vivir al reino de Israel. Y como resultado, como está escrito en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 3, y sus mujeres desviaron su corazón. Estas mujeres robaron la sabiduría que Salomón había recibido de Dios. A medida que toda esa sabiduría de Salomón desaparecía, una de las acciones más destacadas que realizó fue poner ídolos en el lugar donde estaba el templo de Dios. El templo de Dios y los ídolos no pueden coexistir, pero el sabio Salomón llevó a cabo tal acto. Esta es la representación de los últimos tiempos del reino unificado de Israel. La sabiduría había desaparecido. El reino del norte de Israel fue destruido en el año 722 a.C. por el imperio asirio. En ese momento Dios habló a través del profeta Oseas. Veamos un rato el libro de Oseas. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículo 1 dijo lo siguiente: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Ni conocimiento de Dios, por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Así continúa el mensaje que Dios le dio al profeta Oseas. En el versículo 6 dice lo siguiente, leamos juntos, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Lo mismo sucedió con Judá del sur, al igual que el reino del norte de Israel, que fue destruido por la falta de conocimiento de Dios. El reino del sur recibió también el mismo mensaje. Fue destruido por falta de conocimiento de Dios. Este es el reflejo de los últimos tiempos, ¿verdad? El tiempo de Jesús, en cierto sentido, también fue el último tiempo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel crucificó a Jesús, ¿verdad? Y después de la resurrección y ascensión de Jesús, aproximadamente 40 años después, en el año 70 después de Cristo, el general Tito destruyó completamente Israel. En ese momento la Biblia dice que algo sobre el pueblo de Israel. Podemos ver lo que dice en Romanos. Es un versículo que muchos conocen, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 2, versículo 2 y 3, leamos juntos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En ese momento Dios les había dado la Biblia a los israelitas.
A través de esa Biblia, el pueblo de Israel debía haber buscado lo que Dios quería y cuál era su voluntad. Aquellos que debían enseñar correctamente esto eran los escribas y los sacerdotes. Sin embargo, la Biblia registra que los sacerdotes no querían conocer la ley de Dios. Una de las expresiones más sorprendentes es la que se encuentra en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 12, donde se habla de los hijos del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. A pesar de que deberían de conocer esa sabiduría, decidieron voluntariamente no conocerla. El flujo de esta situación se refleja en Romanos capítulo 10, versículo 2 al 3. El pueblo de Israel debía haber conocido a través de las Escrituras la voluntad y el plan de Dios. Ese es el conocimiento de Dios que debemos obtener a través de la Biblia. Y dentro del conocimiento de Dios y que está en esa Biblia, el conocimiento más grande que podemos adquirir es conocer a Jesucristo. La razón por la que Dios dio la ley fue para explicar a Jesucristo, pero lamentablemente olvidaron por completo a Jesucristo y se enfocaron en seguir la ley procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Al ver esta situación de Israel, el mensaje que encontramos en los últimos tiempos es, en resumen, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fue destruido porque le faltó conocimiento. La razón por la que perecen en los últimos tiempos es por falta de conocimiento. Pero esto no se aplica solamente al pueblo de Israel, ¿verdad? No se trata solo de Israel, sino que afecta a todas las naciones de toda la humanidad. Se dirige hacia los últimos tiempos que Dios ha establecido. Sin embargo, la gente de este mundo no sabe qué es el conocimiento de Dios ni tiene interés en aprenderlo. Incluso entre los cristianos muchos no se preocupan por entender qué es lo que se necesita con más urgencia en los últimos tiempos. Es necesario que reflexionemos profundamente. Debemos ser conscientes de que, sin importar cómo lo veamos, sabemos con certeza a través de la Biblia que vivimos en los últimos tiempos. Además, como mencioné antes, hemos observado cómo el pueblo de Israel enfrentó sus últimos tiempos en cada época, y la razón por la que perecieron según la Biblia es porque les faltó conocimiento. Es evidente que en el 2025, el año en el que estamos viviendo, es el último tiempo, pero la pregunta es, como cristianos que vivimos en estos últimos tiempos, ¿realmente tenemos conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento? El conocimiento de Dios, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo tengo yo. Este es un punto en que debemos de reflexionar profundamente. Porque estamos viviendo en los últimos tiempos, vamos a ver nuevamente Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, leamos juntos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro, en su última carta, en el último capítulo, en el último versículo, nos dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, en la Biblia el conocimiento se expresa como poder. En Proverbios capítulo 24, versículo 5 está escrito, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor, el hombre docto. Cuando comencé a estudiar inglés en la escuela, una de las primeras frases con la que me encontré en los libros es, la pluma es más poderosa que la espada. La espada tiene una gran fuerza, ¿verdad? El poder y la fuerza que posee el ser humano se manifiestan de muchas formas. Puede ser a través del poder militar, la fuerza física, el poder económico o la autoridad política. Todo eso es poder, ¿cierto? Sin embargo, la sabiduría es aún más grande que todo ese poder. Es por eso que la Biblia describe la sabiduría como un tipo de poder. El hombre sabio es de fuerte y de pujante vigor, el hombre docto.
La sabiduría y el conocimiento son sin duda un poder asombroso. Entre todas las fuerzas que posee el ser humano, la más grande es la sabiduría. Esto lo podemos ver a través del ejemplo de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio y también el que poseía el poder más grande. Además, en la Biblia, la sabiduría se expresa de esta manera. En Lucas capítulo 11, versículo 52, Jesús reprendió a los intérpretes de la ley diciendo: porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. La sabiduría y el conocimiento son comparados con una llave. La llave simboliza el acceso a lugares que están cerrados con una puerta y un candado. Si quiero entrar, necesito tener la llave para abrir la puerta. Hermanos, la puerta del cielo está cerrada, no está abierta para cualquiera. Solo aquellos que tienen la llave pueden entrar. Pedro hizo una confesión de fe: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En ese momento Jesús le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este evangelio es la llave del conocimiento. Nosotros somos quienes tenemos esa llave del conocimiento. Con esa llave, si atamos algo en la tierra, también será atado en los cielos, y si lo desatamos, también será desatado en los cielos. Cuando predicamos el Evangelio, Dios abre los corazones de las personas para que escuchen el Evangelio y puedan recibir la salvación. Somos los que tenemos la llave del conocimiento. En cuanto a la sabiduría y el conocimiento, en Eclesiastés capítulo 10, versículo 10, está escrito: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Y también está escrito: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. La sabiduría y el conocimiento se comparan con un hierro embotado y un filo no amolado. En otras palabras, se refiere a la hoja de una espada o una hacha. Cuando usamos una espada o una hacha y la hoja se desafila, nos resulta mucho más difícil usarlos. Por lo tanto, esa hoja desafilada debe ser afilada. Necesitamos añadir más conocimiento al conocimiento y tener el conocimiento de cómo hacer más sabia a la sabiduría. Esa es la sabiduría que se menciona en la Biblia, y la persona que es esa sabiduría misma es Jesús. En la Biblia está escrita: el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La esencia de esa sabiduría es Jesús mismo. Y Jesús, con su sabiduría, realizó grandes maravillas. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 13, yo les leo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y vienen contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Aquí vemos que esto también sucede a menudo en el mundo, ¿verdad? Un gran país para la guerra contra un país pequeño. Es una lucha en la que no hay manera de ganar, es inevitable la destrucción. Sin embargo, un sabio de ese país pobre negocia con el rey de gran país y logra ganar la guerra. Cosas así ocurren a menudo. Esto demuestra claramente que la sabiduría es más poderosa que la fuerza, y lo sabemos tanto que a través de la historia como a través de esta palabra se encuentra en ella un hombre pobre sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. ¿Qué representa? Representa este mundo en que vivimos, donde todas las personas nacidas desde Adán hasta el final de los tiempos
están bajo el poder del pecado, arrastradas bajo el dominio de Satanás, condenadas al juicio y al destino trágico de ir al infierno. Vivimos en este mundo que fue maldecido por Dios. Sin embargo, para salvar este mundo, Jesucristo, quien es Dios, vino a este mundo tomando la forma de un hombre en humildad y pobreza. En realidad, Jesús vivió como un hijo de carpintero, y con su sabiduría Jesús abrió el camino para que todas las personas que merecían ir al infierno pudieran llegar al Padre Dios. Él abrió el camino hacia el cielo. Esa sabiduría es sin duda una sabiduría asombrosa. Si reflexionamos sobre esta sabiduría, podemos darnos cuenta de lo verdaderamente asombroso que es. Esto se debe a que no es una sabiduría que provenga del pensamiento humano, ni que derive de la humanidad. La sabiduría sobre Cristo, el conocimiento de Cristo, no viene de los hombres. De esta manera tan asombrosa, Jesús al morir en la cruz perdonó todos nuestros pecados y nos abrió el camino para llegar al Padre Dios. Como Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él ha preparado ese camino asombroso. Sin embargo, las personas del mundo no conocen esa sabiduría asombrosa. Antes de ser salvos, nosotros también éramos así, ¿verdad? Antes de nuestra salvación, no teníamos ningún interés en lo que Jesús hizo. No nos importaba nada acerca de Él. Vivíamos sin prestar atención a todo lo que es Jesús y lo que hizo. Ahora, las personas que no son salvas en el mundo siguen siendo de la misma manera. Tal como se dice este versículo, nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Hermanos, en el mundo no salvado, no hay nadie que recuerde a Jesús. No saben quién es Jesús. No saben qué hizo. No saben cuál es su relación con ellos. Viven sin pensar en Él. El conocimiento más importante y esencial para el ser humano es el conocimiento de Jesucristo. Pero hay personas que si murieran ahora irían al infierno sin saber nada acerca de Él. Incluso no están interesados en saber nada al respecto. Por eso el predicador dijo en Eclesiastés capítulo 9 versículo 16, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. La sabiduría del pobre, que es la sabiduría de Jesucristo, está siendo despreciada. ¿Sí o no? El evangelio que Jesús ha cumplido no es escuchado por la gente. Las personas no quieren prestar atención. Esta es la realidad en la época en la que vivimos. En los últimos tiempos, esta situación se intensifica. En el versículo 17, continúa hablando de las palabras del sabio. En el versículo 17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las palabras del sabio escuchadas en quietud. Las palabras del Evangelio de Jesús están tocando lo más profundo de nuestros corazones. Estas palabras son mejores que las del clamor del Señor entre los necios. Hermanos, si observamos realmente esta situación, podemos comparar las palabras de un sabio con el clamor del Señor entre los necios. Piénsenlo por un momento. José fue a Egipto y trabajó como esclavo en la casa de Potifar durante 13 años y luego fue encarcelado, ¿verdad? En ese tiempo la esposa de Potifar intentó seducir a José diciéndole, duerme conmigo. Esa es la actitud de un necio. ¿Qué dijo José en ese momento? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Qué palabras son las más prudentes? ¿Qué palabras son las más sabias? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, hizo una gran estatua que medía 60 codos, la colocó y ordenó que todos se inclinaran ante ella. Pero Sadrach, Mesach
y Abed-nego no se inclinaron. Por eso el rey Nabucodonosor se ofreció y les dijo en voz alta: les daré una última oportunidad. Inclínense ante la estatua. En ese momento, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron así: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esas palabras que se escuchaban en quietud tuvieron más poder que las palabras del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando Pablo se defendía mientras predicaba el Evangelio, los judíos lo llevaron ante el gobernador Festo y al rey Agripa para acusarlo. En ese momento Festo le dijo a Pablo: como está escrito en Hechos capítulo 26, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Festo lo dijo en voz alta, pero Pablo respondió en voz baja: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Como se muestra en este ejemplo, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. En los tiempos de Jesús, muchas multitudes, muchos sacerdotes y muchos líderes religiosos gritaron pidiendo que Jesús fuera crucificado. Sea crucificado, sea crucificado. En ese momento Jesús respondió en voz baja: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, esta actitud solo puede provenir de sabiduría, de otro modo no se podría decir tales palabras. La sabiduría tiene un poder tan asombroso. No importa cuán fuerte sea el ruido del mundo o cuán amenazante sea. Si hay sabiduría, todo eso se puede calmar. Ese es el poder que tiene la sabiduría. El mundo no tiene tal sabiduría. Por eso debemos tomar este tiempo para reflexionar sobre cuál es la sabiduría del mundo y cuál es la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo no puede conocer a Dios. Como está escrito en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hermanos, este mundo no tiene la sabiduría para conocer a Dios, porque en todas las sabidurías y filosofías de este mundo no está Dios. Como está escrito en Salmos capítulo 10, versículo 4, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en la teoría de la evolución ni en el materialismo, ¿verdad? En el conocimiento del mundo no está Dios. La Biblia dice que ese conocimiento del mundo es vano, falso y arrogante. Hermanos, todo el conocimiento en este mundo solo es necesario mientras vivamos en él. El conocimiento del mundo está hecho para que las personas puedan vivir como seres humanos. Por eso los cristianos también necesitan el conocimiento del mundo. Pero para los cristianos el conocimiento del mundo no es todo. Para las personas del mundo, el conocimiento del mundo es todo. Pero para los cristianos el conocimiento del mundo no es todo. En conclusión, el conocimiento del mundo, como está escrito en 1 de Corintios capítulo 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Este conocimiento sobre los ídolos, sobre el mundo, el conocimiento falso y vano, todo esto al final lo que hace es llenar a la persona de orgullo. No todo el conocimiento del mundo es así. Pero piensen por un momento, es raro encontrar a una persona que tenga mucho conocimiento del mundo y que sea humilde. Si una persona tiene mucho conocimiento del mundo, tiende a querer presumirlo y mostrarlo.
Hermanos, cuando uno tiene mucho conocimiento del mundo, se cansa. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 12 está escrito: no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Aunque los estudiantes puedan escuchar estas palabras y pensar, ¿no debería estudiar más? No deben pensar así. Es cierto que el conocimiento del mundo, cuanto más estudia, realmente cansa. El estudio no es fácil, realmente agota el cuerpo. Esto sucede porque es el conocimiento del mundo. El hecho de tener mucho conocimiento del mundo no resuelve el problema de mi muerte ni el problema de mi espíritu. Lo que resuelve el problema de mi muerte y de mi espíritu no es el conocimiento del mundo, sino el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesucristo. Solo ese conocimiento puede resolver el problema de mi muerte y de mi espíritu. El conocimiento del mundo nunca podrá resolver eso. Veamos Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 11. Leamos juntos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento mi siervo justo, ¿no se está refiriendo a Jesús? Es Jesús, por su conocimiento justificará a muchos. El conocimiento del mundo también puede justificar a otros. También puede ayudar a otras personas. Sin embargo, no puede resolver el problema de la muerte. Pero el conocimiento sobre Jesucristo, el conocimiento que tiene Jesús, es el conocimiento que da vida a muchas personas. Está escrito que Jesús es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Jesús es Dios hecho hombre, y Él es la sabiduría misma. Por eso en Colosenses capítulo 2, versículo 3 está escrito, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, Jesús es la sabiduría misma. Por lo tanto, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Debemos vivir con el propósito de conocer más a Jesús. Por eso en la Biblia está escrito, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este versículo está escrito, por su conocimiento justificará a muchos. Ese conocimiento no se refiere al conocimiento mundano, sino al conocimiento de Dios. Significa que Jesús, con su conocimiento, guió a aquellos destinados al infierno hacia el camino del cielo. La sabiduría que puede guiar a alguien que merece ir al infierno hacia el cielo no es la sabiduría del mundo. Por lo tanto, lo que se entiende por su conocimiento no es el conocimiento humano, es decir, Dios llevó a cabo su obra con un conocimiento asombroso que va más allá de lo que el ser humano puede pensar. Ese es el significado de su conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos pensar cuando testificamos que hemos recibido la salvación? Muchas personas, basándose en el conocimiento mundano, piensan que uno puede alcanzar cierto nivel a través de esfuerzos y trabajo humano con el tiempo. Así es como el ser humano cree que puede obtener la salvación. Se enseña como hay que hacer cosas buenas en uno y se debe vivir una vida justa hasta el final sin cometer pecados y que tomará mucho tiempo. Ese es el conocimiento del mundo sobre cómo obtener la salvación, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice la Biblia? No somos justificados por las obras, sino por la fe. Es completamente diferente al conocimiento del mundo. No es que se necesite mucho tiempo para alcanzar la salvación, sino como está escrito, es la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿No es eso diferente al conocimiento del mundo? Con ese conocimiento Jesús nos ofreció la salvación. No nos salvó con el conocimiento del mundo ni con el conocimiento humano. El conocimiento del mundo no puede entender que alguien se encargue de los pecados del otro, porque
Alguien que ni siquiera sabe cuáles son sus propios pecados, ¿cómo podría encargarse de los pecados de los demás? Pero Jesús se encargó de todos nuestros pecados. Él solo cargó todos nuestros pecados. El significado de por su conocimiento justificará a muchos no se refiere al conocimiento mundano, ni al conocimiento que los seres humanos pueden entender. Dios nos salvó con un conocimiento que los seres humanos no pueden imaginar, con un amor que los seres humanos no pueden sentir. Eso es lo que significa que por su conocimiento justificará a muchos. También cuando reflexionamos sobre por su conocimiento justificará a muchos, Jesús mismo es el conocimiento. Ese conocimiento no se quedó solo en la mente de Jesús, sino ese conocimiento es práctico. En realidad Jesús vino en este mundo con ese conocimiento y murió en la cruz. No se trata solo de un conocimiento que permanecería en su mente. Era un conocimiento que se practicó. Y esa práctica llegó hasta el punto de que, como está escrito en la Biblia, muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se nos testifica que con ese conocimiento Él nos justificó. Por lo tanto, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y el que gana almas es sabio, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida te añadirán. Varios versículos así se repiten en Proverbios, ¿verdad? Jesús con su sabiduría ganó a muchas personas. Con su sabiduría Jesús produjo muchos frutos de vida en el árbol de vida. Lo hizo con su sabiduría. Se nos dice que ese conocimiento es el más excelente, es decir, absoluto. Veamos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 9. Filipenses 3, versículos 7 al 9. Leamos juntos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En el versículo 8 dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Excelencia, la palabra excelencia en la traducción en inglés se expresa como excellence o absolute value, lo que significa un valor absoluto. Hermanos, si tenemos un valor absoluto, lo relativo pierde su valor. Por eso el apóstol Pablo dijo que consideraba todo lo que tenía como basura, como desechos. Hermanos, ¿cuántas cosas poseemos? ¿Y cuántas cosas tenía apóstol Pablo? Pablo mencionó todo lo que tenía de esta manera. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, en la ley irreprensible. Desde una perspectiva mundana era una persona que tenía muchas cosas, pero lo consideró todo como basura. ¿Cuál fue la razón? Por el conocimiento de Cristo Jesús, su Señor, era absoluto y el más excelente. Hermanos, todo valor en este mundo es relativo. No hay nada en este mundo que tenga un valor absoluto. Piensen en la diferencia entre un valor relativo y un valor absoluto de esta manera. Pongamos como ejemplo el oro. Dije oro y sus ojos brillaron. Pensemos en el oro. Si les dieran a elegir entre 1 kilo de oro y 1 kilo de plata, ¿cuál elegirían? Si en ese momento alguien dice, yo elijo la plata, sería realmente un necio. ¿Por qué elegir la plata en lugar del oro, verdad? Pero, ¿y si tienen 1 kilo de oro y 1 kilo de diamantes? Si les pidieran elegir entre los dos, ¿cuál escogerían?
Si alguien dice, yo sigo eligiendo el oro, una vez que tomo una decisión, voy hasta el final, me quedaré con el oro hasta el final, esa persona sería aún más necia. En ese caso debería de elegir los diamantes. Entonces, ¿por qué en algunos casos elegimos el oro y en otros lo dejamos de lado? Es por el valor relativo. Todo en este mundo tiene un valor relativo. Algunas personas dicen que no tengo cabello, pero eso es un malentendido. ¿Por qué de repente mencioné eso? Perdón. Lo que quiero decir es que todo es valor relativo. Lo mismo ocurre con la riqueza. ¿Creen que son pobres? Es porque se comparan con alguien que tiene más. ¿Creen que son débiles? Es porque se comparan con alguien más fuerte y saludable. Dependiendo de con quién nos comparemos, podemos sentirnos más fortalecidos o más desanimados. Así funcionan los valores del mundo. Hermanos, ¿acaso un valor que cambia según la situación y el entorno y con lo que se compara puede ser un valor verdadero? No, eso no es un valor verdadero. A eso se le llama conocimiento vano. Se llama algo pasajero, vano, efímero o corruptible. Todo lo que hay en el mundo es así. Tener conocimiento, poder, dinero en este mundo y enorgullecerse de ello, ¿cuánto tiempo puede durar? La Biblia nos dice que todo eso es pasajero, vano y es como perseguir al viento. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor? El verdadero valor es aquel que permanece inmutable en cualquier situación, entorno o condición. Ese verdadero valor es el conocimiento de Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es perfecto. El apóstol Pablo testificó por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y el apóstol Pedro nos exhorta en el último capítulo y el último versículo de su segunda epístola a crecer en este conocimiento de Cristo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por último, reflexionemos un poco sobre lo siguiente. ¿Qué significa vivir una vida que crece en el conocimiento de Jesús, el valor absoluto? ¿Qué debemos hacer para crecer en el conocimiento más excelente, el conocimiento de Jesucristo? Me gustaría que pensáramos en esto al final. Primero debemos reflexionar claramente sobre quién es Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículo 16, Pedro hizo una confesión de fe sorprendente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta confesión de fe es absoluta. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, sobre esta roca, es decir, sobre la confesión de fe que hizo Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La sabiduría que supera toda otra sabiduría es el conocimiento de Jesucristo. El conocimiento absoluto que supera todos los valores relativos es el conocimiento del valor absoluto de Jesucristo. Lo más sorprendente de este conocimiento es que Jesús es el Cristo y Dios mismo. Esto es algo que, aunque lo meditemos 1000 veces al día, nunca será suficiente. Reflexionar todos los días sobre el hecho de que Jesús es el Cristo que me salvó, el Dios creador que hizo los cielos y la tierra y Jehová del Antiguo Testamento, nunca será excesivo. Es un conocimiento que no se puede cambiar por nada. Me gustaría que realmente reflexionaran profundamente sobre esto. Jesús también dijo esto a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En ese momento Marta respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Es una sabiduría asombrosa.
Tomás también dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Sin embargo, incluso Tomás delante de Jesús se postró y confesó su fe, Señor mío y Dios mío. Hermanos, ustedes deben pensar profundamente todos los días el hecho de que Jesús es el Cristo y que Él es el Dios que me salvó. Esto es realmente importante. Además, Jesús, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿verdad? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por mí. Murió por mí. Aquel que murió por mí es Dios mismo. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No debemos olvidar que Él murió por nosotros, por mí. El crecimiento y el conocimiento de Jesucristo implica comprender que Jesús es el Cristo y que Él es Dios mismo y que siendo Dios Él murió por mí. Cuando recibimos la salvación lo entendemos claramente, pero después de ser salvos debemos seguir profundizando en este conocimiento cada vez más. ¿Y qué significa que Jesús murió por mí? En Gálatas capítulo 2, versículo 20 está escrito, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que debemos llegar a comprender. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Hermanos, piensen en esto. La sabiduría que tenemos como cristianos es asombrosa porque trasciende el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque nosotros que vivimos en el año 2025, creemos con certeza que fuimos crucificados con Cristo hace 2000 años. Nuestra vida, que no dura más de 70 u 80 años, sostiene con fe que ya hemos sido crucificados con Cristo en la cruz hace 2000 años. ¿Qué sabiduría tan maravillosa es esta? El mundo no puede enseñar este tipo de sabiduría porque su conocimiento está limitado por el tiempo y el espacio. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Hace 2000 años fuiste crucificado con Cristo, moriste con Él en la cruz, y ahora es Cristo quien vive en ti. Esta es la verdad que nos declara con certeza. Cuando seguimos profundizando en esta sabiduría, encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No solo hemos sido crucificados con Cristo, sino que de manera asombrosa también hemos resucitado con Él. Esta es una sabiduría sorprendente porque la sabiduría del mundo dice que la muerte es el final. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia? Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Hermanos, ¿qué sabiduría tan maravillosa son estas palabras? La Biblia nos revela esa verdad. Hemos sido crucificados con Cristo y también hemos resucitado con Él. Por eso, no debemos poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Nosotros somos aquellos que buscan las cosas de arriba. La sabiduría que es de lo alto, y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los cristianos son quienes reciben cada día la sabiduría desde lo alto. Esta sabiduría es el conocimiento de Jesucristo. Ningún conocimiento del mundo puede darnos este entendimiento. Solo aquellos que saben con certeza que han muerto con Cristo y han resucitado con Él, pueden vivir con el sentir de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 se nos exhorta
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué tipo de sentir es el de Cristo Jesús? Aunque Él era igual a Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el sentir de Cristo. Con ese sentir es lo que significa crecer en el conocimiento de Cristo, vivir con el sentir de Cristo Jesús enfocándose únicamente en Él. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Significa que debemos mantener nuestros ojos fijos en Jesús y no apartarnos de Él. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Esto es lo que significa el conocimiento de Cristo. Vivir de esta manera con el sentir de Cristo, enfocándose en Él, nos transforma cada día. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El conocimiento de Cristo nos renueva cada día. El conocimiento de Cristo nos lleva a tener un nuevo aspecto, un nuevo corazón, nuevos pensamientos y una vida guiada por el Espíritu Santo. Esta es la vida que adora a Dios en el Espíritu y en verdad. Como está escrito, Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vivir guiados por el Espíritu y la palabra de verdad de Dios nos lleva a conocer más, a servir a Dios. A través de esa vida podemos conocer más a Jesucristo, el conocimiento más excelente. ¿Qué queda como evidencia de una vida así? La marca de Jesucristo. En Gálatas capítulo 6, versículo 17 está escrito: de aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué es lo que trae las marcas? Una vida que deja las marcas de Cristo es una vida que crece en el conocimiento de Él. Después de vivir así, nos encontraremos con el Señor, ¿verdad? La Biblia describe este encuentro como un despertar. Como está escrito en Salmos capítulo 17, versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hermanos, ¿con qué estaremos satisfechos cuando veamos al Señor? Estaremos satisfechos con la semejanza de Cristo formada en nosotros, porque anhelamos ser como Él. El apóstol Pablo también dijo: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Tanto ustedes como yo anhelamos profundamente que Cristo sea formado en nosotros, ¿verdad? Así es la vida que vivimos en esta tierra hasta el día en que nos encontraremos con el Señor. Por eso, en Daniel capítulo 12, versículo 13, el último versículo del libro, Dios le dio una instrucción especial a Daniel. Por último, busquemos juntos el libro de Daniel. Daniel capítulo 12, su último capítulo. Daniel capítulo 12, versículo 13, leamos juntos: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y tú irás hasta el fin. Sigue tu camino hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. En esta vida hemos comenzado a servir a Dios, a conocer a Jesucristo y a crecer en Él, ¿verdad? No podemos abandonarlo a la mitad del camino. Debemos perseverar hasta el final. Jesús también dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Y cómo nos dijo que lo siguiéramos? Nos dijo que lo siguiéramos hasta el final, hasta el final.
con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza desde el principio. Debemos mantenerla hasta el final. Si la abandonamos a la mitad del camino no tiene sentido. A través de todo esto el apóstol Pedro nos da una última exhortación en los últimos tiempos. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa fue su última exhortación. A través de tales palabras de la Biblia podemos entender más claramente cómo será realmente el final de los tiempos y qué es lo que verdaderamente necesitamos en ese momento. Cuando llegue el fin de nuestra vida, en el último momento de nuestra muerte, no serán nuestros padres, ni nuestro esposo o esposa quienes nos acompañen, será Jesucristo. Él es a quien realmente necesitamos. Por eso nos exhorta a crecer en el conocimiento de Jesucristo, que cada uno de nosotros crezca cada día más en el conocimiento de Jesucristo. Oremos juntos. Te damos gracias de todo corazón, Señor, por tu preciosa gracia y amor. Te pedimos que nos enseñes claramente qué tipo de tiempo estamos viviendo en esta época y que reveles a todas las personas que están viviendo en estos últimos tiempos lo que realmente necesitan. Guárdanos y guíanos para que en el poco tiempo que nos queda en esta tierra no se convierta en tiempo vacío o insignificante. Que nuestra vida en esta tierra sea una vida que te agrade y refleje tu gloria, y que cada uno de nosotros sea recordado y guiado para vivir como valiosos cristianos. Y ponemos todo en tus manos, nuestro buen Señor, y confiamos en ti. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.